Bienvenidos a un nuevo Oveja Negra Escuela La Nata. Hoy vamos a repasar cosas que pasaron en la actualidad, pero poniendo datos nuevos sobre la mesa. Sobre todo focalizándonos en a dónde va la plata que tanto nos cuesta aportar, a dónde van nuestros fondos. Vamos a hacer una recorrida rápida. El día después del paro, un paro dispar, un paro a donde se vio movilización armada por los sindicatos. El gobierno lo trata directamente como un paro político. Muchos trabajadores afectados vieron la cantidad de esfuerzos y de malabares que tuvieron que hacer para llegar a sus trabajos, quienes así necesitaban hacerlo, que son la mayoría de los trabajadores, y el costo que el gobierno calculó en 880 millones de dólares, 950 mil millones de pesos, sería el costo en pérdidas de este paro, que finalmente yo creo que no significó nada más que en las calles sigue creyendo el sindicalismo que se dirime una pelea política que creo que ya no pasa por ahí y que está muy lejos de lo que la gente está esperando. De todas maneras, hay expectativas en lo económico, hay dudas en lo económico. Estamos pasando momentos a donde se ven la situación social tironeada y se está esperando decisiones del Fondo Monetario Internacional en relación a un préstamo. La resolución de la visita del titular de la Reserva Federal del Tesoro, de Estados Unidos, a ver si va a haber una línea de crédito directa entre Estados Unidos y Argentina. ¿Y qué va a pasar con ese volumen de fondos que va a llegar a la Argentina a reforzar las reservas? ¿Qué va a significar eso en cuanto a una posible devaluación y qué va a significar eso en cuanto a la economía real de los argentinos? Todo esto es el momento en el que estamos expectantes, pero no te vamos a hablar de eso porque eso lo vamos a poder ir viendo durante la semana, sino que tenemos muchas cosas más para contarte. La ciudad más pobre con concejales ricos, siempre esta dicotomía, Los senadores PYME, parte 2. ¿Cuánto y en qué gastan los senadores de la UCR la plata de todos nosotros? El jefe de gobierno, el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, encontrado medio en pedo, salteando una alcoholemia y un poquito nos metimos, ya que estábamos en la vida o en las finanzas de Carlos Bianco con Dani Seifert, pero también ¿cuáles son las multas ministerio por ministerio en la provincia de Buenos Aires? Y si nos vamos a la Casa Rosada, novedades acerca de Karina Milei y quiénes son los laderos, el núcleo duro de Santiago Caputo con Emiliano Russo. No sé si me estoy olvidando de algo. No, está bastante bien. La campaña. Y la campaña. La campaña. Hoy tenemos una perlita de campaña. ¿Cómo andás, Oliván? Bien. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien. Todo bien. Bueno, ya tomamos mate, comimos libritos. Ya estamos listos, pipones, como para empezar esta oveja negra. Y bueno, tenemos el chiste del final. Se los digo ahora para que se queden hasta el final, porque la verdad que vale la pena. Somos muy creativos. Somos como muy histriónicos. Es el brainstorming de la semana. Sí, el brainstorming de la semana. Mucha placa, mucha cosa. Y arrancamos, Bueno, vamos a arrancar con cómo se está buscando sellar, ¿sí?, a la secretaria general de la presidencia. Sellan a Karina Milei, armadora en este momento en la provincia de Buenos Aires, figura principal del gobierno, y una información que trae mi Russo sobre algo que la Casa Militar está planeando. Información de hoy, de ayer. De ayer. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, Casa Militar, que recordemos, es el cuerpo de agentes que custodia al presidente, a su familia, en Olivos y en Casa Rosada, sí. Y bueno, en Chapadmalal, eventualmente, si fueran hasta allí. Mandó un memo interno para reforzar la seguridad de S3 es Karina Milei. Y 400, ahí dice, atención, 400, cada vez que S3, que es Karina Milei, salga por 400, que es el área del primer piso donde está el Salón de los Patriotas, ex Salón de las Mujeres, donde funciona comunicación digital y está cerca de Santiago Caputo, y de estar SP, que es señor presidente, o sea, Javier Milei, el suboficial que esté a cargo lo acompañará. De no estar el presidente, habrá cerca uno, es decir, un agente de Casa Militar, no olvidar modular
es por el tema de los periodistas. Porque es verdad, muchos de los acreditados estamos dando vuelta por ahí. El primer piso es... Te ponen un stopper. Claro, le ponen una custodia, que haya una custodia garantizando el eventual movimiento de Karina Milei. Como para que no se acerquen los periodistas. No nos acercamos, obviamente ella no quiere hablar con la prensa y la preservan para que únicamente, obviamente, esté a cargo, digamos, de la agenda del presidente y enfocada en su tema, que es la estrategia electoral y el armado electoral de La Libertad Avanza. A ver, vengamos un poquito acá a la mesa y hablemos de la información, empecemos a tirar datos acerca de cómo viene ese armado. Pareció durante esta semana que están todos los sectores del PJ, por ejemplo, cada uno por su lado, ¿sí? Pero que parecen haberse tenido un acercamiento en los últimos días entre Cristina y Kicillof, que al finalmente Cristina parece que se va a postular como legisladora provincial, mientras que Kicillof decidió definitivamente desdoblar, después de la información que dio Dani la semana pasada, el anticipo. Y nada, parece que puertas adentro hay un acercamiento entre ellos dos, teniendo en cuenta que ya decidieron sus a mí, dos intendentes lugares. del conurbano me dijeron, vamos a ir juntos. Somos PJ, vamos a ir Claro, juntos. pequeño, hay que recordar un importante refrán, ¿no? Pero no los une el amor, los une el espanto. Me parece que desde los dos lados, cuando llegaron al tironeo de romper, cuando Kicillof rompió en vivo y dijo, yo voy a hacer las elecciones, yo decreto que las elecciones van a ser porque tengo la potestad tal día. Bueno, en ese momento hubo una sensación de ruptura. Los camporistas decían, bueno, que se busque un sello directamente en ese día. Pero después, claro, Cristina y también Kicillof se pusieron a ver un poco los números y no sirve ir separado. No sirve ir separado. Es un riesgo muy grande para lo poco que le queda al peronismo, como la caja de la provincia de Buenos Aires, como para separarse en este momento. Entonces quizá se odian, pero se abrazan. A mí me dijeron, esto es un invento de los periodistas, de ustedes, siempre es culpa nuestra. Porque aparte, hasta dentro de La Libertad Avanza y el PRO se avivan que separados no pueden ir, ¿no? En la provincia. Para ir juntos. Ayer hubo una nueva reunión en la Cámara de Diputados, donde Karina Milei justamente estuvo con Martín Menem, con Lule Menem, que es su ladero y principal articulador político, junto a dos dirigentes de peso de la provincia de Buenos Aires del PRO, Cristian Ritondo, Diego Santilli y la figurita difícil que es el que va a saltar en breve, que fue como la carita nueva ahí, el intendente de Mar del Plata, el Guillermo Montenegro, que todos lo impulsan para que sea el nuevo Valenzuela. Valenzuela fue el primero que saltó del PRO a La Libertad Avanza. Todos están esperando que tratar de convencerlo a Montenegro que haga lo mismo. Es un hombre del riñón de Mauricio Macri muy importante. De hecho, siempre se habló que podía haber sido su ministro de Justicia y no lo fue. Por eso, a mí me parece como para los que nos gustan los mensajes de las fotos políticas, la presencia ahí de Montenegro fue un pasito más allá en el acuerdo entre... Tengo un dato sobre Montenegro que va seguido a verlo a Santiago Caputo, porque su socio o ex socio en MOB, que hoy lo vamos a ver, Tomás Vidal, hoy más tarde. La consultora en la que estaba Santiago Caputo. Sí, porque vamos a hablar del núcleo duro de Caputo y lo vamos a ver. En su momento le hizo campaña a Guillermo Montenegro. Claro, la consultora de Caputo para ser candidato intendente. Bueno, la consultora de Caputo es un gran link para hacer conexión con muchos espacios políticos porque trabajó para muchos, ¿no? Sí, es cierto. Quería agregar algo hablando de esto de la relación con los periodistas y de esta movida con Karina. Hoy se supo que, ¿viste la causa de Cripto? Sí. Bueno, ahí está tratando de tallar, Grabois tiene ganas de ser querellante, de hecho lo están admitiendo como querellante de algunas personas, de algunos supuestos supuestos damnificados. De la causa Libra. De la causa Libra, del escándalo Cripto, y ahí está tratando de... estaba informando que el fiscal hizo las primeras imputaciones para que tuvieran avances sobre el secreto fiscal, entre ellos de Karina. Entonces quizá eso va linkeado también a, preservar a Karina, que creo que es el primer paso que se da hacia Karina en la causa. Entonces, quizá ahí también implica... O sea, entonces el dato es que el fiscal... El fiscal Taiano pidió... levantar el secreto fiscal de
los presuntos imputados de la causa. No hay una imputación formal, pero es como un paso más adelante a imputar. Digamos, si vos decís, bueno, quiero ver... Ahí me cierra la circular en la Casa Claro. Militar. No, no, están tratando de preservar. Claro. Claro, hay que tratar de que no te la cruces. Exactamente. Claro, te van a poner ahí un famoso, un goruta. Exactamente. Un goruta El famoso intermediario. Garuta de Casa Militar. Claro. No, y había alivio en Casa Rosada también porque después de la movida de la oposición en el Congreso de crear una comisión investigadora. Ponete el del libro, micrófono más cerca. Y además de aprobar la interpelación de Guillermo Francos, de Luis Toto Caputo y de otros funcionarios, casualmente la oposición no logró aprobar la interpelación de Karina Milei. Claro, es cierto. Así que había alivio en ese sentido. Es un dato. Muy bien, bueno, salimos de la Casa Rosada y nos vamos a La Plata, ¿ya? ¿Les parece o nos vamos al Senado? ¿Qué decimos? ¿La A Plata, donde Senado, La quiera, Plata, Senado? a donde quieras ir te seguimos, Oliván. ¿Vos qué decís? Elegí, ya. Senado Pyme. Vamos a Senado Pyme. Señores, La Plata, que es estos millonarios de 9 palos por mes, gastan, aparte de sus saberes, estos que les digo, que los saberes de 9 millones que perciben, es muchísima lo que nos sale el Senado. Por eso le decimos senadores pyme, porque cada uno podría armar una pyme con la cantidad de asesores que tiene. ¿Cuánto nos cuestan los asesores? Vamos a ir bloque por bloque. La semana pasada estuvimos con Convicción Federal. Convicción Federal, que son un poco detractores de kirchnerismo puro y duro, y ahora nos metemos con el radicalismo, Sí, que deben de lleno. ser una fiesta. Porque No, presumimos que son un partido republicano Con que otros respeta cómo es el sistema de contratación y no Sí. es Se ven seguro unos que no tienen perfiles- nada que ver con el nepotismo porque son seguro que Se preservan ven las unos perfiles más instituciones y las buenas técnicos, costumbres, ¿no? A ver. Tiene toda una cinta fordiana el UCR ahí. Bueno, son 13 senadores los radicales. Y vamos a ver ahora en la placa, si puede Alejo ahí. si Vamos el a ver. señor director nos ¿Cuánto- Upa, qué acompaña. carucha. ¿Pero esto qué estamos Qué usando? carucha. ¿Inteligencia artificial Un también, poquito, como hay que Jonathan? jugar un poquito, hay Está que bien, jugar. está bien. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vimos ahora en profundidad que es del bloque de la UCR. En total tiene unos 197 asesores. Yo Estos no pondría esta 13 cara, porque si tengo 197 asesores, chicos, les hago 4 border más o Esos menos, 5. 13 senadores nacionales tienen 197 asesores a su cargo. ¿Sí? 197 197 asesores. personas, qué divertido. 197 asesores. Algún día el radicalismo va a cambiar el país. ¿Cuánto nos cuesta a los argentinos mes a mes esto de grupo de asesores que está con el bloque? 263 A mí millones se de me pesos cae la baba, mensuales. o sea, pensar 200 personas que estén para laburar para vos. O sea, imagínate si esta gente trabajase para el bien, ¿no? ¿Cuántos quilombos argentinos podrían 200 personas ponerse a investigar cuál es la mejor solución, proporcionar leyes, dar apoyo a la gente, estar cerca del ciudadano? No sé, hasta podrían poner oficinas móviles para ayudar con... Sí, lo peor no es eso, sino que además de que pueden asesorar en algunas pocos proyectos que presenten, porque ¿cuántos proyectos presentan No por sé. año un senador? No presentan 200.000 proyectos por año. Y más con la intensidad que están viviéndose ahora, con todos los proyectos que manda la Nación, que mandan Claro. la oposición. Entonces, hay muchos asesores que se encargan de la comunicación de los senadores, de los legisladores, en paralelo a ese asesoramiento. Ese contrato está justificado como una... Vos me estás diciendo, vamos a traducirlo. Para, vos me estás diciendo que... No, por favor, no me compares, Oliván, no me compares. Vos estás tratando de inferir que entre los senadores del radicalismo hay community managers Sí, y total. voceritos. Total. No, qué barbaridad. Está incluso dicho ayer vino Amalia Granata Sí. con vos y incluso también lo afirmó, que No, pasa también sí. en Santa Fe, pasa en todos Amalia lados. Granata tiró un montón de datos sobre el Senado de Santa Fe que te digo, Bueno, los vamos a fue- seguir, ¿eh? Entonces, bueno, no es solamente que se componen para ayudar, bueno, vamos a hacer un proyecto de ley, vamos a pensarlo todos juntos, los 30 asesores que somos de tal senador. Va más allá de eso, es toda una maquinaria que construyen atrás de ellos. Pero una maquinaria que se ocupa de qué? Que se ocupa de un montón de cosas, de la comunicación, que se ocupa de tratar de llevarle la agenda al senador en sus Pero si los tipos no presentan proyectos. Sus provincias. Claro, lo que hacen Bueno, es pero después te campaña. pasan, Van a sus hay que provincias, llevar también un, tienen el link ahí, un gracias a- proyecto de Hacen un... campaña en sus provincias Ah, con los sí, asesores. obvio, todo Hay que es una llevar un maquinaria. proyecto. Bueno, gigante. hay un oficialista que quedó en offside por ese tema.
¿Quién? Hablante provisional de Senado. Abdala debutó Abdala. con En esto, vivo claro. reconoció que ¿Te tenía acordás? 30 asesores que le armaban la campaña en San Luis. ¿Te Claro. acordás? Sí, sí, pero sí. Y al final nunca hizo campaña. Lo afirman pero- porque saben que es algo, lo tienen ecuménico el naturalizado, tema. Lo tienen naturalizado. Entonces ahí, bueno, vamos a ver si quiere el señor director. Bueno, ahí vamos a ver el ranking de cada uno de los senadores, cómo los componen. Vamos a ver una cifra, la semana pasada vimos cifras altísimas como la de Moisés de Jujuy, que tenía 40 asesores. Ahora tenemos liderando a Pablo Blanco de Tierra del Fuego con 26 asesores. Tenemos a Víctor Zinnerman con 22, que es del Chaco. Tenemos también a Daniel Te saltaste la de Cranenberg. Corrientes. Mercedes Valenzuela con 23. La Ah, sigo. está bien, está bien, ahí está en la placa. Está bien. Víctor Zimmerman. Víctor Zinnerman, después tenemos a Cronenberg, que es de La Pampa, con 22. Tenemos a Maxi Abad, de Buenos Aires, con 20. Bueno, ahí esos son los que lideran ampliamente. Después ya vienen otros números, como Valenzuela de Corrientes, Fama de Catamarca, que tienen 16. Tenemos Eduardo a Galareto me suena, ha tenido otros cargos, Galareto ¿no? Que es de Santa Fe, sí, con 14. Que capaz te lo nombró ayer Granata y no te acordás. No, me parece que ha tenido otros cargos en la provincia, Galareto. Sí. Me suena bastante. Tenemos a Mariana Yuri también con 12, que es de Mendoza. Tenemos a Vichy, que es el presidente del bloque, con 10, acompañado por Lustó. Y después, bueno, ya tenemos otras cifras menores, que son la de Lozada. Tenemos ahí que ya Tres son 3 asesores con Lozada. 6. Sí. Bueno, bien Lozada, la única Sí. que tiene 3 asesores, que bueno, ahí se justifica, porque uno pone que te siga la agenda, el otro que te haga una gestión más jurídica y otro una Sí. cuestión más administrativa. Ahora el tema es cuánto gastan. También Lustó, ¿no? 10 tiene nada 10 más, me tiene, llama la el hombre con atención. Vichy. Sí, Bien. el presidente del partido, el Lustó, Sí, es un el montón, jefe del bloque, Vichy, 10. Vichy es el jefe del bloque. Bien. Sí, es un montón. Sigue siendo un montón, 10. Sí. En mi perspectiva. Sí, lo que pasa es que, claro, Dimensionémoslo comparado con con... Border. Es un senador. Es Sí, un no. senador. 10, permitamos 10. 40 es un Permitámoslo, montón, permitámoslo. 10 es Pero un después número. hay que ver el total, porque son 200, casi 200 para 13 senadores nada más. Como nosotros Claro. acá tenemos que garpar toda la cuenta. Claro, Seifer. yo quiero ver el total, es lo que No más me es que llamó la atención. elegimos- No paga el radicalismo, me olvidé yo. No es que elegimos a quién le pagamos. Después, bueno, cada uno tiene su coste mensual, que ahí también tenemos otra placa. A ver cuánto gana, porque capaz que ganan poco. sí, es más o menos parecido. La que lidera es Valenzuela con 43 palos. Después, Para- bueno, sigue. Bancame un segundo porque no Sí. te termino de entender Dale. una cosa. 43 palos de asesores. Mensuales. Ya entendí. ¿Pero de asesores o De todo? asesores. Solo de asesores. Claro, Más sus 9 millones que ganan por mes. O sea, es un montón, chicos. Bueno, sigamos. Sí, así seguimos. Bueno, tenemos después a Blanco también, que está ahí pegadito con 33 millones, a Zinnerman con 29, a Cronenberg con 22 millones junto a Abad, tenemos a Galareto con 19 millones, a Rodolfo Suárez, todos. Bueno, ahí no pusimos a todos porque si no, no terminábamos Ok. la lista. Pero esos son los que ampliamente lideran el ranking de los que más pagan por mes a sus asesores. O sea, de lo que su total de asesores. O sea, hay sueldos de 1 millón de pesos. El promedio es 1 millón. Tenés la escala salarial que va. El más alto está en 1.800.000, que es el Claro. último que se publicó, creo que es en enero, en diciembre, no recuerdo ahora bien. Y el menor son 300.000 pesos, que son categorías que no son tan comunes. Claro. Y bueno, dentro de El tema es qué hacen por ese palo, ¿no? Porque uno diría, no es un sueldo tan alto según quién. Pues sos un laburante claro, común. el tema sí. Para conseguir un palo, ¿cuánto tenés que laburar? Si estás escribiendo proyectos, bárbaro. Si estás trabajando en comisiones, bárbaro. Si estás haciendo campaña en la provincia, No. bastante mal. Claro. Si no vas nunca, bastante peor. Claro. O sea que hay de todo. Total, Sí, total. sí, totalmente. Pero a comparación de los demás, de los anteriormente vistos, que son los de Convicción Federal, tienen otros perfiles más técnicos, más... por eso decía anteriormente lo de este se dedica a comunicaciones. Obviamente no hicimos uno por uno, porque son 200, imagínate, son 30 que se dedican a comunicación, tenemos el 30 que se total? dedican al jurídico. ¿El total de qué? O sea, de todos los asesores, ¿sabés a qué se dedican? Revisamos uno por uno de los asesores. Nos contanos. hicimos un listado de qué se dedican Tranqui. cada uno. Una semana pero tranqui tuvo Por después. eso, O sea, por que eso- sos malo, contalo. O Por sea, eso la información de tenemos varios que se dedican a comunicación, varios que se dedican todo al tema jurídico. Hay de todo, por eso pero digo, es ¿quiénes una son maquinaria. los que más, o sea, hay más para comunicación, más para jurídico? No, más se para- reparten así entre cada uno de los senadores. Cada uno de los senadores tiene su 1, 2 o 3 que se dedican específicamente a comunicación, a llevarle la agenda, a cosas que no tienen tanto que ver capaz con lo que es tratar un proyecto en un senado. Bien, entonces tenemos los rankings mensuales, ya los mostramos, y el acumulado total, ¿se sabe?
¿Cuánto gastan por mes el bloque? Sí, el bloque sí, lo dije recién y te digo, serían 263 millones de pesos mensuales por estos 197 asesores. Para. Mensual. 297 millones, chicos. 263. 263 Sí, millones de pesos mensuales. Es un montón. 13 senadores nos salen 263 millones mensuales solo en asesores. Y sin contar el sueldo que y tenemos congeló recientemente de los senadores. 13 por 9, ¿no? O sea, hagámoslo, 13 por 9, ese mes de 130, 121 millones. 121 millones de sueldos solamente de 9 palos, sin hablar de los costos por desarraigos y los viáticos. Acá este es el básico, el sueldo básico. ¿No les sorprende lo buena que soy en matemáticas? El sueldo básico, además, porque después eso por haberme criado en un almacén. Te pagan de todo, además. 4 es básico. Sería 8 y sería 384 palos solamente de haberes, 384 millones de los 9 millones de haber de cada senador, más los 263 millones de todos los asesores. Por mes, 384 millones que, si le sumás los viáticos, los costos de desarraigo, seguramente se te va a 500, pero cerrando los ojos. Sí. El costo radical, el costo del bloque radical del Senado. Esto es lo que sale, o sea que cada vez que vean un senador radical en la calle, pídanle todo, porque tipo, nos sale a los argentinos mínimo 384 millones mensuales. Vamos a seguir con esta sección de senadores pymes, porque con cada uno de los senadores podemos armar una pyme por la cantidad de asesores, traiga que total pagamos nosotros. Esa sería un poco la conclusión. Barrida y volvemos. Después del incidente del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que se negó a pasar por un control de alcoholemia, encima diciendo que era su derecho a negarse. O sea que ahora, chicos, yo ni en pedo paro en un control de alcoholemia. Porque si se puede decidir, o sea, yo rajo. O sea, así, ya está. Nos dio el ejemplo el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero queremos saber un poquito más de Carlos Bianco. Carlos Bianco, es justo. Carlos Bianco, viste que Bianco se usa para aperitivos. Sí, ¿viste? Bianco. ¿Es Rosso o Bianco? Bueno, él es Carly Bianco. Para los amigos, es la mano derecha de Kicillof. ¿Le dicen Carly? Le dicen Carly, le dicen Carly. Y es el primer kicilofista de la historia, si existe algún momento el kicilofismo, va a ser el primero en esa lista, Carlos Bianco, que fue noticia esta semana justo en paralelo a que... ¿Este no es el que andaba en el 206 por todos lados? Exactamente, se hizo famoso por el Clio. Por el Clio que hizo campaña, que lo llevó mateando a... ¿Cuántas veces ese mate habrá tenido? Una gobernación le llevó ese autito que al parecer era de él en ese momento. Bueno, no se llegó a saber, hubo un momento muy... de esta Argentina que nos sorprende, porque mientras Bianco y la gente de Kicillof explicaba que él había ejercido un derecho para no hacerse un control etílico de alcoholemia, que en verdad lo que podía exigir es que no lo filmen, no que no le hagan el control. Pero yo digo, es pregunta real. ¿Se puede no hacer un control de alcoholemia? Sí, puede, pero estás admitiendo que da positivo. Claro, queda se positivo puede, y te vos sacan podés el auto. decir, o sea, te retienen la licencia te retienen la licencia por default, obviamente, porque si te estás negando. Y él lo dijo, bueno, porque las cámaras, es curioso, porque digamos, las mismas autoridades, todas las administraciones le ponen cámaras a ese momento justamente para prevenir situaciones de violencia y demás, y para dejar registrado que se hace el control y que el control que se hace es ese. No es para hacerlo, no es personal, pero Bianco lo tomó personal en ese momento y la gente de comunicación de Kicillof ni hablar. Pero bueno, resulta que terminó en esta situación con un comentario muy bueno de quien está a cargo de Seguridad Vial Nacional, que agregó un datito más ponzoñoso. Dijo, si te van a hacer el test, si te ponen la pipeta para oler, quiere decir que antes olieron algo. Hubo un test previo. O sea, hay controles de alcoholemia. Claro, el alómetro. Porque hay controles de alcoholemia que son... Cuando si vos salís de un recital... Claro, si vos salís de un recital, puede haber un control de alcoholemia generalizado, entonces todos hacen control de alcoholemia. Ahora, en un control de tránsito común, no te hacen control de alcoholemia, porque sí.
paran y salvo, que la baranda... Salvo que llame Peckerman, o digamos, claro, o que tu baranda tumbe. Digamos, pero bueno, no vamos a decir que haya pasado eso, pero por algo le hicieron el test. ¿De dónde venía el señor Bianco? Porque eso es importante. Sí. Era la 1 de la mañana de un trabajar. domingo. Bueno, Sí. del domingo estaba descansando. No, venía de trabajar en una rosca peronista. Había habido una reunión en la Fundación del Plata, auspiciada por el intendente de La Plata, Julio Alac, en el que había estado acompañando a Kicillof, que se había juntado con Máximo Kirchner y con Massa. Nosotros tenemos un videíto que lo consiguió el diario Hoy, que los agarró justo saliendo esa noche cuando... Diario Hoy de La Plata. O sea, el que Diario Hoy de La Plata, después de pelearse, o sea, él salía de la claro, reunión en la que viste que la trataban de... rosca política siempre se riega un poco, digamos. Y riega bueno, un estaban ahí saliendo de este lugar de la A ver, veamos Fundación el video. del Plata. Mira, acá estaba justo un cronista del diario Hoy y ahí empezaba a salir la gente. Vamos a ver seguramente en algún momento a Kicillof. No lo tenemos, no lo agarraron a Bianco. Ay, Quizá bueno, Bianco ya ahí se sale iba. Kicillof. Ahí sale Kicillof, que no sale con Bianco, sale con otro asistente. Y al ratito sale Sergio Massa, también del mismo lugar. Acá se habían matado. Esta fue una de las acá no es donde reuniones. se estaban arreglando, sino donde se No, habían acá matado. se habían matado, no habían llegado. Esto fue previo Ahí va al Massa. anuncio del desdoblamiento de Kicillof. Fue una de las reuniones previas en las cuales se rompió todo y después Kicillof decidió desdoblarlas. Fue una de las más tensas. Bueno, de ahí venía Bianco, que viste que siempre, rosca, tenemos que acordar. Trae una picada con claro, un poco de vino. cena, se puede beber algo. Pero bueno, cuando pasó esto, dijeron todos, bueno, iban en un auto oficial. Y salieron todos los datos del auto oficial de Bianco con... Pero pará, el dato oficial, ahí nosotros agarramos con nuestra maldad y dijimos, todos los datos de los autos oficiales tienen que estar en algún lado. Claro, tal cual. Y esa es la maldad que hizo Franquito. Pero yo te voy a mostrar lo que se supo del auto de Bianco. auto de Bianco. El auto de Bianco acumulaba multas en provincia y en la ciudad. Pero también ¿es el mismo auto con el que hizo campaña o no? Ya es otro. No es el Clio, es el auto oficial No es el que Clio. en teoría está asignado a él. No quiere decir que todas las veces que tiene una multa haya estado él manejándolo o en el auto, pero es el auto asignado a Bianco, al ministro Bianco. Para, Y tiene- los ministros llegan al poder y les dan un auto ya para que se manejen. Lo usan en sus casas. En algunos estamentos del Estado, sí. Sí, cada ministerio tiene su flota. Igual, Tienen autos, flotas, sí. no tienen un auto. Tienen varios nomás, autos. tienen ¿Por qué no vamos flotas. a hacernos una Hay que... Una Nos dedicamos a lista. Encabezar un otra ministerio. cosa. ¿Te acordás en Border Periodismo, allá lejos, en 2015, ¿te acordás lo del AVE, lo de la exonave? Sí. El macrismo había contabilizado 77.000 vehículos oficiales que incluía lo de las Fuerzas Armadas. ¿Te acordás? Claro, En Nación. es cierto. Bueno, de hecho, hubo digamos, en plano nacional hubo una racia grande, motosierra, los autos hubo bastante. Este año en la provincia, al parecer, no. No. El auto es un Volkswagen Vento, la patente es AA698RB y ahí fuimos a buscarlo a los registros. Acá tenemos, por ejemplo, Lindo una auto. hermosa multa en la ciudad de Buenos Aires del auto en cuestión. Tenemos varias de estas, porque fuimos a buscar las fotomultas. Acá, por ejemplo, esta multa es porque el auto de Bianco estaba cruzando por el microcentro en horario no permitido, pero viste que el auto oficial, hago lo que quiero, bueno, el microcentro está solo para tránsito de transporte de pasajeros y no podés ir con autos particulares, bueno, salvo que sea oficial, evidentemente, o tener que pagar la multa, que la vamos a pagar todos algún día porque están todas impagas. Para, ¿esto también lo pagamos nosotros? Todavía Y no. eventualmente alguien, sí, lo va a tener que pagar. Los autos están a nombre de la gobernación y la gobernación va a tener que poner en algún momento. Este Claro, solo la auto, gobernación le va a tener que pagar a la ciudad. claro, a la ciudad y también a la propia provincia, porque tiene el autito de Bianco tiene 51 multas en provincia, digo bien, 51 multas en provincia con una deuda de 11 millones de pesos. Y una friolera más 86 más en la ciudad
por otros 10 millones de pesos, ponele que 20 y pico de millones de pesos. Yo te digo que es casi lo que vale el auto. Y Yo creo que sí, 20 palos son como $20,000. 137 multas impagas Ahí está en la los dos placa de lados. los- Ahí tenemos el total en provincia y en ciudad del auto oficial, 51 en provincia, 86 en ciudad. Anduvo más en ciudad haciendo infracciones. Qué curioso, ¿no? Hay dos infracciones más que son muy curiosas. Hay una que Para es total 137, ¿esto sabemos en cuánto tiempo? 137, no, es en varios años. Lo que pasa es que nunca las pagan. Claro. Tienen deudas desde 2022, hay multas acumuladas No por quiere decir bastante que Bianco tiempo. haya hecho todas estas multas. No. Sino que El auto. la persona. El que auto claro. asignado a Bianco ha hecho todas estas Claro, multas. claro. No lo va a pagar. Vos porque lo estás excusando a Bianco para que no ponga de su No, para billetera nada, la para deuda nada. de las multas. Sí, hay algo que no quieres excusar. No, bueno, pero hay dos multitas más que son muy interesantes de este auto. Una es esta, que es mandarse, ahora se puede en feriado, pero es el auto de Bianco pasando por el Paseo del Bajo, que es prohibido para el tránsito, eso es para el tránsito pesado, el Paseo del Bajo, salvo Hay algunas cosas que están feriados, diciendo que yo no me había digamos. enterado. O sea, por ejemplo, esto. Sí, bueno, No soy el ejemplo, No, bueno, digamos. no entremos en esa En esos cuestión. detalles. Y una más que es de todas las que tienen asignadas, es la más grave, que es una infracción de tránsito por conducir a más de 137 kilómetros por hora. Digamos, una bestialidad supina. Para, pero bueno, iba con aparte el. quizás tenía una reunión rápida. Viste que iba con la luz azul de No puede ser. Claro, como de auto oficial. De auto oficial. Pero bueno. una misión imposible de frenar. Bueno, y entonces nos pusimos a ver de lo. No nos conformamos nosotros, No nos tenemos un pusimos a ser niño malo. más malos Claro, todavía. dijo, Bianco tiene esto y el resto. Dije, me heredó algo Dani, así que lo tengo que hacer más todavía en profundidad. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos, tomamos, esto es muy fácil. En donde están las infracciones que registra la provincia de Buenos Aires, vos pones el quit de cada ministerio y te va a saltar la cantidad de hojas de multas que tienen los ministerios, cada una de las carteras. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la cuenta, cada hoja tenía 50 multas más o menos, hicimos la cuenta, el total, ahí lo vamos a ver en la placa, 103.628 multas que datan. La más vieja es del 2012. Ah, La más vieja del 2012, hasta hoy ninguna se pagó. De esas 103.628 para, no multas. solo tiene 103.628 multas la flota de la provincia de Buenos Aires, sino de los ministerios de la provincia de Buenos Aires, de los autos de los ministerios de la provincia de Buenos Aires, sino que están impagas. Impagas todas, desde Scioli. están Es como impagas. que O sea, dicen, sería yo el lo auto- banco un poco igual, digamos, como que dicen, bueno, cuando lo vendamos, pero no lo venden. No, y no lo van a vender. Claro, pero pero estos no son- tendrían que estar en circulación esos autos. son- La acumulación de multas que tenés tendría que tener algún son impedimento 8.000 para que circule. Escuché este dato, son 8.600 multas por año. Desde ese año son 8.600 multas Manejan más o menos. bárbaro. Es O un sea, es montón. una. Primero y principal, ¿no? Vos trabajás en una logística, conoces a alguien que trabaja en una logística, la multa, si la haces vos, estás manejando el auto de la logística, te la hacen pagar, te lo Sí. sacan del Sí, sí, sueldo. Acá ni siquiera te lo sacan del sueldo al funcionario que corresponda porque estaba manejando en ese momento, en ese lugar. ¿Cuánto es el total de estas multas que están impagas? O sea, ¿cuánto adeuda ahora actualmente Kicillof? 20.700 millones de pesos. En multas, Solo en multas. Y habría que ver intereses, porque si no se pagan del 2012, el doble, mínimo. no sé, sí, Mínimo. ya es incalculable. Obviamente esto es en base a un promedio, porque son 103.000 multas, no nos íbamos a poner una por una. El promedio es de 250.000 pesos cada multa. Tomamos el de 200.000 pesos para hacer un poquito más bueno. Más buenos. Es impresionante igual, o sea, esta cantidad es como lo más muchísimo. bajo que podría ser que estén esas multas. Es 2 veces lo que Nación le donó en primera instancia a Bahía Blanca para recuperarse del temporal. Después, bueno, hizo otra donación muchísimo más grande, pero esta, la primera, es 2 veces mayor a esa. Claro. Ahora no nos quedamos con eso, dijimos, bueno, ¿cuánto gastó cuánto adeuda cada cartera Sí. a estas multas?
Ahí vamos a darle una placa. La que lidera, pero por lejos, es la de seguridad. Claro, porque tienen que ir corriendo a La de atrapar a los seguridad. chorros y no llegan. Claro, en tampoco. el auto oficial. Claro. Claro, pero esto no son los No son los patrulleros. Los patrulleros No son los deben tener menos patrulleros. multas. Te digo. Chicos, no son los patrulleros. Y bueno, la Y investigación de seguridad, ¿no? es 8.700 Alonso, millones de pesos. Bernie. Nos reímos, pero es Debe haber, increíble. acá debe estar claro, los apurones de Bernie para salir en la tele debe La estar. tele. Imagínate, Va tenés que, ir corriendo de, a San Fernando, tenés claro. que ir de TN a la Nación y de la Nación hasta donde No. sea el móvil que esté. Para, porque Digamos. fuera de joda, estos son los autos que usan los tipos para incluso hacer las notas, para moverse, para ir a su casa, para En el estar día los a fines día. de semana. En el día a día. Todos tienen custodia con auto. eso Claro, no es que lo dejan en el ministerio y el sábado y el domingo usan su auto. No, tienen un auto, encima manejan como la miércoles, encima no pagan la multa y encima esa multa No queda te hacen como una deuda. responsables y después la deuda, el bonaerense. Sí. Después, bueno, sigue Salud en segundo puesto con 3.600 millones de pesos, Es una que hoy, bueno, lo lidera Nicolás Kreplak, perdón. Después sigue Justicia, el Ministerio de Justicia, con 2.400 millones de pesos que adeuda. Justicia y deudas. Y después, por último, en cuarta posición, Gobernación. Carly, Con ahí entraría. 1.460 millones de pesos. Entraría. No es tan grave. Mirando a los compañeros, casi que estamos Es un santo. pidiéndole disculpas Es a un don santo. Se Carly. moviliza mucho en helicóptero, ¿no? También el También. gobernador. Sí. Menos mal. No le pueden Menos mal que no poner tienen multas los helicópteros todavía. No, es increíble. Porque si no sería Es increíble. Son datos que es increíble. Es increíble realmente, Sí, no, paga fuera de Dios. joda, nos lo tomamos en joda, pero si nosotros, ¿saben qué tendremos que hacer para la próxima, señor director? Un counter de guita, o sea, al lado de la pantalla, así, de guita que tenemos que ir pagando nosotros, o sea, La que vamos sumando cada programa, bueno. exacto, sí. porque en realidad es ese, ok, me dijo, en realidad ese monto es todos los meses, todo sumado, pero como nosotros vamos, somos 4 gatos locos, vamos juntando, pero Como hormigas. si pones senadores, asesores de senadores, multa de la provincia y ni que hablar de lo que nos salen los funcionarios de la provincia, bueno, ahí tenés y en un ratito también nos vamos a meter con el equipo, el núcleo duro de Santiago Caputo. Pero vamos a coronar este espacio con volver a Bianco y contemos qué tiene Bianco. Porque si ya vamos a hablar de números, hablemos un poquito de. Ajá. Porque Bianco es un Pero vos funcionario sabés que público. me hace superaste, Manda. tiempo. No, y Superaste, le has hecho mucho mal, porque hay funcionarios que se ponen mal. Se ponen mal, porque no saben hacer cuentas. Claro, Entonces yo no, los Santoro entiendo. me dijeron que estuvo afectado por la nota que hicimos la semana pasada. Bueno, Porque vos no es calculaste personal, la inflación, no es sé qué. personal, no se calcula la inflación sobre dólares vivos. Claro, El dólar vivo sale 1 hoy o mañana. claro. Si él me explica cómo pasa de 6.000 a 40.000 en 3 años, bueno, no se deprima. Está Explique. bien a la puerta del border. Claro, siempre se puede charlar, lo Santoro, podemos charlar. lo Porque podemos tenemos los charlar. papelitos y los vamos mirando uno a uno. A ver si estaban mal las Entonces te cuentas o no. metiste en la Me declaración metí jurada. en la de Bianco. Obviamente, a diferencia de cargos humilde. nacionales, es humilde. A diferencia de cargos nacionales, son más opacas las declaraciones juradas. En la provincia no te dan detalle de cómo son los bienes, de qué superficie tienen, ni cuándo se compraron. Tiene un autito, tiene un departamento y va evolucionando, pero no es para dejar en desmedro. En verdad es porque el blanco de Bianco es raro desde dónde arranca. El blanco de Bianco, porque si vemos la placa de 1 a 1 los años, acá vemos desde 2019 a 2025, él ocupó cargos con Kicillof. En un momento, ¿te acordás que lo corrieron, lo cambiaron cuando hubo el lío y Cristina le intervino a Kicillof? Cierto. Le metieron en el cargo que él tenía a Insaurralde. Sí, digamos. que era el jefe de gabinete, Claro. lo pusieron en Insaur hasta que apareció en el yate. Él debió dejar, Carly debió dejar su cargo y terminó siendo asesor, pero siempre se mantuvo en el riñón de Kicillof. Y aquí fue presentando sus declaraciones juradas. Empezaba en 2019, cuando recién dejaba de estar a cargo de un club de Quilmes, en el Club Tucumán de Quilmes, donde ahora preside su papá, porque todo político tiene que tener un club donde, nada. Y que además se lo pasa de mano Diríamos en mano. que hablar de fútbol, en verdad, todos sabemos que los clubes son medio una cajita de la Sí. política, pero bueno, en ese momento Ay, declaraba. perdón, Quilmes, hago un paréntesis, tenemos al presidente de la Asociación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, ¿no? Claro, viste Que- que el deporte y la política siempre tienen una vinculación Sí. extraña. Declaraba 700
86.000 pesos cuando arrancaba en el camino. Cuando se bajó el Clio, declaraba esto Carly. Que es poco. Lo que valía Ahí el Clio. adentro tenía ya un departamento y un auto, o sea que evidentemente es un dibujito. Pero lo divertido de ver esto es que años después, este año, 2025, hace un patrimonio de 30 millones de pesos. O sea que la evolución de esto, porque a mí lo que me importa no son los números de dónde parten, porque los dibujan evidentemente, sino cómo crecen. Qué próspera que es la política en la Argentina. Porque si vemos en la otra placa, vamos a ver cuánto le subió el patrimonio. De 700.000 pesos a 30 millones más de 3.000% de subas. Es 30 veces Yo más. tengo una pregunta, porque esto también le dolió a Santoro. ¿Esto vos no lo tenés que ajustar por la inflación de ese momento? No. ¿No? No, El esto es un crecimiento es prorrateo. así. El prorrateo es esto en declaración a los valores fiscales que ellos comunican. Después que la inflación influya, debería tirarle los números a la baja, no a la alta. Claro, tenés Digamos, o sea, son declaraciones en pesos. O sea, Claro. que el peso se devalúa. Es una contradicción de decir, Eso no. ay, no, que yo tengo más plata porque Se la devaluó el devaluación". peso. No, es una confusión. Obviamente que tenés más ingresos en pesos reales porque te aumentan el sueldo. Ahora, a un funcionario público le aumentan el sueldo 3.789%, 3.789%, No. o sea, 37 veces el sueldo. No. ¿Cómo podés aumentar el patrimonio en eso? Uno, dibujaste al entrar. Dos, estás dibujando mientras sos funcionario. No hay tutía, señores. Esta es la verdad de la milanesa porque los papeles están presentados, las declaraciones juradas son públicas, los funcionarios tienen la obligación de presentarlas y por eso algunos deciden no ser funcionarios, como es el caso de Santiago Caputo. Y en un ratito barrida y nos vamos a ocupar de su núcleo duro en la Casa Rosada. Bueno, y vamos a hablar un poco de quién es el núcleo duro dentro de la Casa Rosada de Santiago Caputo, jefe de gabinete en las sombras, no nombrado oficialmente, monotributista que trabaja en la Casa Rosada, pero que maneja mucho poder. Estábamos hablando recientemente salió una biografía publicada por Maya Jaroslavsky, Hastebransky. y Manu Jove, así que seguramente que se llama El Monje, la vamos a entrevistar en estos días acá en Border. Pero Emi Russo trae la información del núcleo duro de Santiago Caputo y en cómo opera ese núcleo duro en la Casa Rosada, aún sin estar blanqueados como funcionarios de la Casa Rosada, manejando muchísimo poder y cajas con muchísimo dinero. O sea que seguimos hablando de la nuestra. ¿Quiénes son ese núcleo duro, Emiliano? Bueno, podríamos identificarlos como funcionarios, muchos son funcionarios, Claro. que están con él y que colaboran en la estrategia digital, que es uno de los fuertes del gobierno de la Libertad Avanza. Podemos empezar por Agustín Romo, que en los hechos es diputado provincial, es jefe del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. O sea, debería trabajar en La Plata, tener su Bueno, los oficina. primeros meses yo me acuerdo que me lo encontraba ahí en Casa Rosada y decía, y no, pero todavía no hay sesión. Y la cuestión que él estaba articulando todo lo que fue la dirección de comunicación digital, toda la estrategia de redes donde es muy fuerte Santiago Caputo, y con quien terminó enarbolando, digamos, este sello que ustedes habrán enterado, Las Fuerzas del Cielo, que tuvo ese acto tan colorido, ¿no? En San Miguel a fin de año, en diciembre del año pasado, con una estética media romana. Bueno, Sí. ellos juegan mucho con esa cuestión mística. El discurso del Gordo Dan, ¿no? Ahí está. Tal cual. Ahí está. Y bueno, ya que me hizo el pie de Dani, podemos hablar de Gordo Dan, que es el tuitero más importante, ¿no? Que tiene la Libertad Avanza y diría el grupo de Santiago Caputo. Se lo ve también mucho en Casa Rosada. No es funcionario, pero bueno, es el streamer de Carajo, que es el canal oficial que da cuenta de todo el relato libertario. Y no está Carajo, digamos, dentro de los presupuestos No, de no. pauta ni nada por el estilo. O sea, en principio el gobierno no tiene pauta. no, por eso digo, no tiene pauta, pero por otro lado sí hay espacios que requieren una financiación importante, que operan políticamente y, digamos, discursivamente en favor del gobierno, o sea, Sí. directamente, pero que no se sabe oficialmente cómo se Oficialmente financian. no se sabe, obviamente que está el tema de las visualizaciones y después hay aportes privados.
Es el Después- streaming militante. Es En el streaming principio militante. es eso. Después hay una cuestión un poco opaca, ya que te gusta a vos ese término, del tema de la Fundación El Faro, donde hay mucha de esta gente que es cercana a Santiago Caputo. De hecho, está Francisco Caputo atrás de la Fundación El Faro. El hermano. El hermano, aunque esté Agustín Laje como presidente, que bueno, hay habladurías, como dice acá un colega famoso de La Nación, Carlos Pañi, que hablan de que hay plata que Entra por la fundación. entra por la fundación. Obviamente que no hay Pero pruebas, no- eso yo no no lo tenemos tengo, pruebas. pero bueno, que hay habladurías de eso hay. Bueno, te de decía- hecho, la fundación empezó financiándose vendiendo cenas. Una en Puerto Madero, es sí, en efectivamente dólares. así. Exactamente. Cenas en dólares se financiaba Faro cuando se lanzó. Sí. Exactamente. Pero bueno, Gordo Dan, insisto, es alguien que se ve mucho, que evidentemente lleva la letra de Santiago Caputo a lo que es redes y el relato libertario. Algunos dicen que está interviniendo en la campaña de Capital, lo llevó a Manuel Adorni hace unos días, ahí a carajo. Se amigaron Se un amigaron. poquito, se Ah, amigaron, porque estaban era como una... peleados. Y es una interna, Dornis es Karina Sí. y el Gordán es Santiago. Caputo. Hay una tensión ahí. Casualmente la tensión está dada porque todo el grupo de Santiago Caputo está a cargo del relato y de la estrategia de redes, pero Karina es la que cierra las listas. Y hasta ahora en las 7 provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, en la que han cerrado, no le han dado lugar a la gente de Santiago Caputo. Algunas averiguaciones que he estado hecho están hablando un poco de tratar de meterse en algunos distritos de provincia de Buenos Aires, ¿no? La gente de Santiago Caputo. Bueno, ¿Pero podemos- lo logran o no? No y sabemos. por ahora no, en las Claro, 7 no distritos, pero cerraron. en provincia están tratando de ingresar. Obviamente todavía hay tiempo para eso. Bueno, Claro. de hecho el Gordodán sonaba fuertemente para estar en la lista de Adorni y no estuvo. Bien. Digamos, no entró. Me parece que lo único que ha conseguido Caputo en el armado político real es que lo afiliaran. Que fue un gesto también de acercamiento. Como un abrazo de oso. Claro, ¿No Santiago estaba Caputo. afiliado? No existía Claro, la Libertad claro, Avanza el como un partido, partido. sí. Cuando se fundó como partido en la ciudad, finalmente Santiago Caputo se afilió a la Libertad Sí, Avanza. fue un abrazo de oso, eso me parece. Claro, La fue afilió como a decir, cabo. vení, afiliate a mi partido. Exactamente. Exactamente. Bueno, podemos seguir con Macarena Lifraco, que es la mano derecha, ¿no? de Santiago Caputo ahí dentro de lo que es la Casa Rosada. Súper joven, pero tiene mucha experiencia, me decías. Sí, ella, bueno, estuvo en una consultora que primero fue una gran tuitera del macrismo. Estuvo en la consultora Fixer, que bueno, que está casualmente vinculada indirectamente con Carajo. Y a su vez, hablan bien. Uno consulta porque ella de alguna forma dio el vuelco, ¿no? Se pasó de Del pro a la ser libertad. fanática de Mauricio Macri a del mileísmo. Y la gente de Macri habla bien. Ella es una experta en redes. Y en realidad tiene un cargo, es funcionaria, es de la delegada del Ejecutivo en la Corporación Puerto Madero, esta corporación que tiene, digamos, personal de Nación, de Ciudad de Buenos Aires y de provincia, y es la que administra todo lo que son las obras circundantes, ¿no? Lo que fue el antiguo puerto ahí de Puerto Madero, Sí. valga la redundancia. Pero en los hechos ella está, digamos, abocada también a lo que es la estrategia digital del gobierno. ¿Toda esta gente trabaja en la estrategia digital del gobierno? Sí, ella tiene, obviamente que es, aunque es funcionaria de la Corporación Puerto Madero, tiene oficina en Casa Rosada, cerca de donde está Santiago Caputo. Y bueno, también la vimos en febrero viajar a Estados Unidos con Agustín Romo y Gordo Dan a Estados Unidos en ocasión de la CEPAC, ¿no? Claro. Y Y la vimos en el palco cuando tuvieron el cruce con Manes, estaba también Sí. Macarena. Macarena es un cuadro, esos cuadros bien robados al PRO. Había sido dejada de lado en las estructuras. Viste que Qué raro. el surgimiento medio de Santiago Caputo tiene que ver con un desamor fuerte con Macri y particularmente con Marcos Peña, con la gestión de Marcos Peña. Y en esa catarata de desamores políticos cayó también Macarena Lifraco, que es cierto lo que dice Emi, es un cuadro bastante respetado desde el lugar de donde la robaron. Tiene operatividad Alifraco. Alifraco es, además de estar por encima de la estrategia de redes, es la mano que hace lo que Santiago Caputo quiere que se haga. Bien. Digamos, si Santiago Caputo tiene un objetivo que es aquel, quien va a mediar entre acá y allá es Macarena Lifraco. bueno, ella además es hija de un legislador porteño, del Edgardo Alifraco, que está en el MID,
que es este partido donde está Oscar Sagor, recordemos, ex jefe de bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados Nacional, y bueno, un aliado hoy, un aliado circunstancial. Que estuvo hasta 3 segundos en la campaña, todo tiene que ver con todo, pero el MIDE estuvo a punto estuvo de hecho en el frente Sí. con el PRO en la ciudad, con Jorge Macri, y se bajó días después de que el cierre de alianzas porque no le gustó cómo se armó la lista. Y ahora van solos, pero digamos, Con el Caruso. MIDE era un aliado fuerte del PRO en O su sea, momento. yo por lo que estoy entendiendo, todo el núcleo duro, digamos, de Santiago Caputo, ¿despachan la Casa Rosada estos No chicos? todo, pero van todos, digamos. Otro que va muy seguido, ayer jueves lo vi, es Sebastián Amerio, que es el viceministro de Justicia, es el funcionario de que habla, digamos, con la Corte, negoció el tema de los pliegos, negoció el tema de todas las ¿El vacantes. operador que hay. es? Es operador y es un funcionario de congestión, en el sentido de que además manejan varias áreas ahí del Ministerio de Justicia, y a su vez, como decís, es operador. Y también estuvo metido en la negociación con el peronismo y con otras fuerzas para ocupar estas 100 y pico vacantes en el Poder Judicial de la Nación, que en el gobierno decía, ya las vamos a mandar a la Comisión de Acuerdos del Senado para que la vote. Bueno, finalmente todavía no la mandaron, y en el medio fracasó también la intentona por ocupar estas 2 vacantes en la Corte Suprema. Hay una situación bastante kirchnerista en el Ministerio de Justicia que en el sistema de poder kirchnerista. ¿Te acordás que mucho tiempo había los segundos más poderosos que los primeros? Sí. Bueno, Amerio en los hechos es más poderoso que el ministro real, que es Cuñoli Varona, que está todos los días en el borde de poder ser reemplazado, y no es reemplazado, pero bueno, hubo mucho rumor de que saliera. Ese espacio, esas carpetas que no mandan, esos pliegos que no mandan sobre los 100 y pico de espacios, realmente no sé por qué lo subestima el gobierno, ¿no? La capacidad, Obviamente, la posibilidad de llenar esos espacios en la justicia, porque se puede colar un juicio por cualquier juzgado, digamos. No, por eso mismo. Aparte hay vacantes. El gobierno mismo critica el accionar del Poder Judicial y por otro lado no lo ayuda a que funcione mejor. Claro. Amerio, además, apareció en el palco en el día de la sesión, de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, con el símbolo de las Fuerzas del Cielo, que es un escudo de Parravicini, ¿no? Que es el famoso Nostradamus argentino. Ese símbolo lo tenía también, bueno, Gordo Dan, obviamente Santiago Caputo. El día Porque que... dicen que Milei es el hombre gris que predijo Exactamente. que- Que No, predijo- díganlo, cuéntenlo sí, que... no, como dice- básicamente dicen Parravicini como dicen los streaming que no saben de qué están hablando, contanos para la gente que no lo sabe. Claro. Parravicini hacía Subestimemos a nuestros oyentes. Parravicini hacía su psicografía, que tiene un montón de predicciones que le pegaron. ¿Quién es Parravicini? Parravicini era un artista plástico que en un momento de ya siendo grande empezó a tener visiones, empezó a tener supuestos llamados del más allá, y eso lo bajaba Es como un a Nostradamus papel, claro. argentino. Lo bajaba a Argentino, dibujo le dice. con un párrafo breve y encriptado de todo lo que pasaba en esa imagen. Según la interpretación. Obviamente. Ahora fogoneada con un poco de marketing libertario. Una de ¿no? estas es la del hombre gris que venía a salvar a la Argentina de ser una miseria y llevarla a otro nivel, a ser una potencia. Que sería en el ideario libertario Javier Milei. No, bueno, está bien, pero toda esta Está bien, es una liturgia. Bueno, Esa era la palabra, incluso liturgia. Santiago Caputo tiene una de estas psicografías tatuada en la espalda. Claro, bueno, y Así, lisa y el llanamente. partido, la agrupación política, la Fuerza del Cielo, que tiene este ícono que decía él, bueno, parte de ahí, que es la que quedó de costadito de Karina. Digamos. Exactamente. Bueno, otro más que casualmente dio un discurso aquella tarde y noche de diciembre ahí en San Miguel, el día de la presentación de las Fuerzas del Cielo, es Lucas Luna. Sagaz lo conocen en las redes, Sagaz Luna, que es actualmente es funcionario, es director de Intercargo, ¿no? Este organismo que obviamente que Empresa, sí. es una empresa, digamos, de rampas para aerolíneas. Exactamente, escaleras. de aeronavegación, Servicio de rampas, que sí. el gobierno anunció, ¿no? Ya su privatización, pero bueno, él es funcionario ahí, es uno de los directores. Quiso ser candidato al Parlasur, lo que pasa es que entró una polémica con Franco Rinaldi, es especialista también en temas aeroportuarios, cuando dijo nadie quiere votar un discapacitado, obviamente esa Sí, polémica, muy cuestionado, sí. es exabrupto, lo bajó de las listas. Pero bueno, no así de su influencia, que obviamente siguió cerca de Santiago Caputo. Y bueno, Él sí talla fuerte en redes. Él Sí. es uno de los Es que uno- de los ¿Cuál es cráneos. el Sagaz Luna. Sagaz Luna. Sí. Sagaz Luna. Bueno,
Él estuvo ahí suele también venir a Casa Rosada, estuvo casualmente dando un discurso el día de la presentación de las Fuerzas del Cielo, pero a su vez lo que logró fue esto que hablábamos, ¿no? De que la libertad, de los laderos de Santiago Caputo que quieren meterse en el tema electoral, que les cuesta, logró que lo designaran como coordinador de la Libertad Avanza en 3 de febrero. 3 de febrero es el distrito que gobierna Diego Valenzuela, que ya es un aliado de la Libertad Avanza, pero a su vez tienen un coordinador que maneja los concejales que tiene la Libertad Avanza ahí y todo lo que va a ser la estrategia electoral en este distrito del conurbano ahí en el noreste casualmente de Buenos Aires. Y después vamos a hablar, ya que hablamos de tema electoral, vamos a hablar de Tomás Vidal. Bueno, esta persona es amigo de Santiago Caputo, fue socio de él en MOVE, no sé si... Algunos dicen que Santiago Caputo renunció, la cuestión que directo o indirectamente sigue relacionado a la consultora. Y a su vez ocupa oficinas en Reconquista 40. Reconquista 40 es a casi menos de 2 cuadras, de una cuadra y pico de la Casa Rosada, ¿no? Es Reconquista casi Rivadavia. Sí. Donde ahí tiene oficinas MOVE, yo obviamente pude averiguar esto, que a su vez le alquila estas oficinas a la Fundación El Faro. Por eso digo que todo tiene que ver con todo y hay cierta opacidad. La Fundación El Faro, recordemos, es el think tank que presentaron también el año pasado para formar cuadros y para también diagramar la línea política de la Libertad Avanza, que preside Agustín Laje, pero que operativamente está a cargo de Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo, insisto, le alquila las oficinas esta en Reconquista 40 a Tomás Vidal. Algunos que... ¿Pero Tomás Vidal va a la Casa Rosada? No, por lo que yo pude averiguar, está a una cuadra y media, es amigo, claro. Obviamente se reúne en otras oficinas con Santiago Caputo, por lo que yo también pude averiguar, le da consejos, ¿no? Sobre cómo tiene que ser la estrategia electoral de la Libertad Avanza. Tomás Vidal ha sido consultor político de muchos políticos en los tiempos que Caputo laburaba tenía una cartera más variada. De hecho, ha trabajado para la campaña de Vidal, de María Eugenia Vidal en la provincia. O sea, es un consultor de bastante camino. Bastante camino. Pero lo que pasa en esas oficinas también ha despertado cierta suspicacia. Gente que por ahí que hoy está un poco más alejada del círculo íntimo de Caputo y diría de los hermanos Milei, vulgarmente dice que ahí funciona la violetita, ¿no? Haciendo, digamos, una comparación un tanto provocadora con la rosadita, pues dice que hay manejo de plata. A mí no me consta, pero bueno, son versiones que andan circulando. Otro ladero de Santiago Caputo, y que es primo de Tomás Vidal, es Manuel Vidal, que también está relacionado con el PRO. Claro. Él fue funcionario del Ministerio de Educación cuando lo conducía Alejandro Finocchiaro, hoy diputado nacional en la época de Mauricio Macri. A su vez había sido un operador de Finocchiaro cuando él tenía el anhelo de ser candidato a intendente en La Matanza. Sí. Y después, bueno, en la época del gobierno del Frente de Todos, estuvo en la Ciudad de Buenos Aires también. Claro, en educación. Trabajaba con Soledad Acuña. Ahí está. ¿Cómo se acercó? Es bastante curioso. Obviamente se acercó por intermedio de Tomás Vidal, que es amigo de Santiago Caputo. Ustedes recuerdan el año pasado que hubo un conflicto grande del gobierno con las universidades, cuando le quiso recortar gastos, le pidió auditorías y después, bueno, merced a esas 2 marchas, la primera muy multitudinaria y muy importante, de alguna forma terminó reculando el oficialismo. Bueno, él terminó siendo un enlace porque él Manu Vidal trabaja en la UBA, y consiguió, digamos, un acercamiento que terminó reforzando lo que es el presupuesto para financiamiento, no así el tema salarial, que eso siempre está en discusión. Sí. Pero sí hubo plata de nación para que funcionaran las universidades nacionales. Manu Vidal, al ganarse la confianza de Santiago Caputo, al haber solucionado un gran tema, ¿no? Que en su momento se decía que había hecho caer en las encuestas del propio Milei, terminó articulando distintas cuestiones y termina siendo una suerte de operador político de Santiago Caputo en temas relacionados como la relación con Estados Unidos. Estuvo con él cuando recibió Santiago Caputo al asesor de Donald Trump, Bennett, ahora no me acuerdo el nombre, pero hace como 10 días que lo había recibido. Y en otros temas que tiene que ver con la relación con los sindicatos, que Santiago Caputo la verdad que la tenía bastante fluida, ahora que hubo un paro se cortó en los últimos meses, pero bueno, lo ayuda en eso, y en otros temas de interés.
Así que bueno, es alguien que está... Son todos asesores del principal asesor del presidente, que no tiene ninguno cargo en la Casa Rosada, pero que todos... Macarena sí, Alifraco. Menos Macarena. Aunque es la Corporación Puerto Madero, tiene oficina. No, y el otro chico, el que está en intercargo. Lucas Sagas Luna, obviamente ahí en Aeroparque debe tener la... Y Juan la Doe, oficina. Y Juan Doe, no lo menciono acá, es el director de estrategia Claro, él digital, tiene es un gran cargo. tuitera, es el sí, por director eso de... es uno de los que tiene cargo. Sí. Claro, pero me parece que el recorte de MIBA son como los consultores del consultor. Claro. Digamos, las ideas de Santiago Caputo serán de Caputo, pero quienes alimentan y orquestan y hacen que se lleven a cabo, si es que por lo menos en el intento, es este Igual núcleo. estaría Bien. bueno como describir algunas de estas estrategias, ¿no? Porque todos trabajan en la estrategia comunicacional del gobierno. Bueno, Poner un tema sobre debate, la inseguridad, Claro. qué sé yo, la grieta con el kirchnerismo permanente. no, por ejemplo, tema paro, o sea, paro político en la marcha de jubilados. Igual yo coincido con muchas de estas miradas, ¿no? Lo quiero decir porque efectivamente, por ejemplo, la lucha justa de los jubilados por tener un salario digno está siendo utilizada políticamente por distintos espacios que necesitan de causas nobles para alimentarse, porque su imagen está tan deteriorada que tienen que, o sea, no hay nadie con peor visualización, con peor imagen que los sindicalistas. Y los sindicalistas uniéndose a una causa justa, lo mismo que pasó con los kirchneristas en el medio de las causas por corrupción, con derechos humanos o con otro tipo de causas justas, el feminismo, etcétera, logran blanquear de alguna manera su interés e instalarse en la escena pública. Sí, por eso decía, además de qué dice el gobierno, este núcleo duro en particular va un poco más allá. No en el mal sentido, pero opera en la realidad. O sea, son como los solucionadores de los conflictos que llegan en las áreas de Caputo, que son muchas y tiene mucha influencia en el gabinete. Él tiene mucha influencia en el gabinete, claro. pues... Bueno, por ejemplo, Libra. O sea, ¿qué hacer con el escándalo Libra? Exacto, que ellos dicen, se enteraron por los portales, porque en realidad empezó a circular en los grupos de WhatsApp casualmente, de los allegados a Santiago Caputo, el tuit de Milei, y en principio ellos fueron los que echaron a rodar que había sido un hackeo. Y después directamente cuando supieron que no... Cuando Milei reconoció que no, dijo, obviamente, fue así. Pero se sorprendieron. Pero y bueno, no hicieron la estrategia. El control de daños intentaron, obviamente el tema de filtrar un poco más el entorno del propio presidente. Y bueno, obviamente que tratar de que esto no lo afecte ni en su imagen ni electoralmente. Veremos que obviamente qué va a pasar, ¿no? Porque hay causas judiciales que se están sustanciando acá y en Estados Unidos. Pero bueno, digamos, los estrategas del estratega, Claro. que finalmente son los que pulen la cuestión del relato También está la de estrategia gobierno, de la ¿no? cortina El relato de y humo. el gobierno. El La relato y el gobierno. son los que también, por ejemplo, avanzan sobre la agenda de los cambios, los que traducen a Sturzenegger, los que ven para dónde se puede llegar a comunicar algo de una forma que entre en el discurso. Bueno, O sea, en Twitter está lo que se llama amplificadores los amplificadores, que son los grandes, los que concentran mayor seguidor de tal ideología o de sea, tal... son los que replican mensajes. Bajan un mensaje lo más resumido posible, lo más sencillo posible. claro, pero esa es y esa es la estrategia de comunicación en redes. Obvio. Este núcleo está por encima de la comunicación de Obvio, redes. pero es el que baja. Es el gabinete de Santiago Caputo, los asesores de un jefe de gabinete En las sombras. que es un monotributista, pero ocupa varias de los organismos que tiene el gobierno. por Menos ejemplo. en defensa y seguridad, sintéticamente, menos en defensa, seguridad. Sí. Y Capital Humano tiene al Galleguito Álvarez, que también es de la Fuerza del Cielo, casualmente Claro. en la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, pero ahí ha tenido un encontronazo con Petovelo, con Sandra Petovelo. Pero en el resto tiene influencia. Sí, tienen tiene PAMI, tienen en La CIDE. En la CIDE, bueno, la CIDE la maneja directamente. En ARCA, en Claro. la EXAFIP, en la UIF, en la OA, O que sea, casualmente que no lo pueden... la misma influencia que tenía en el gobierno de Alberto, la Cámpora, la Más, misma o yo más. diría o que menos. más. Más, bueno, pero también se reparten con Karina.
Claro. Karina está más en el tema, obviamente, que maneja la agenda del presidente, es el último filtro que tiene para acceder a Milei, y tiene el tema electoral preponderantemente. Pero en cuanto a gestión, yo diría que tiene más Santiago Caputo. Bien. Bueno, en un ratito nos vamos a meter con el municipio más pobre, con los concejales que la tienen toda la tuya. Barrida y volvemos. ¿Cuánto se gasta en política en el municipio más pobre del país? Concordia, Entre Ríos, es conocido por tener uno de los basurales a cielo abierto más grandes del país y también por estas cifras de pobreza e indigencia. En hogares la pobreza alcanza al 43,9% y en personas 57,1%. Casi el 60% de los que viven en Concordia son pobres. Ser pobre es tener una canasta básica que no llega al palo, al $1.000.000. Y en indigencia, los hogares suman el 9% de la población y las personas un 13,9%. Estamos hablando de un distrito, de un municipio de 300.000 habitantes. 300.000 habitantes es en la mitad de Esteban Echeverría, muchísimo menos que La Matanza. Un cuarto de La Matanza. Es un municipio que para el interior, para las provincias nuestras, es un municipio populoso, pero comparado con Buenos Aires, es un municipio medianamente chico. A donde ya decimos que las necesidades no están cubiertas. Veamos cuánto se gasta en política en este municipio. La información es de Guillermo Lanfranconi, que estuvo trabajando en este informe. Presupuesto total: 90.000 millones de pesos en el municipio de Concordia. Pero si nos vamos a los legisladores, ya estuvimos hablando del Senado de la Nación y estuvimos hablando de fenómeno que se repite. Pymes del Senado, en los municipios pasa eso. Espejo, señores, miren cómo funciona el municipio de Concordia. Tiene un presupuesto anual de 1.720 millones de pesos. 1.720 millones de pesos para los concejales, que en total, ¿cuántos son? Son 13 y la presidenta, que no es parte del cuerpo. 14 personas integran el Consejo Deliberante de Concordia y por año gastan 1.700 millones de pesos, con un aumento de un 95% con respecto al año anterior. En personal solamente, en contratos, en gente que trabaja ahí, se gastan de los 1.700 un 87%, es decir, 1.500 millones. Conclusión, en cada concejal se gastan 10 palos por mes. 10 palos por mes. 10 palos, $10.000. Sí. Más o menos, sí. Sí. Más $9.000. Sí. Sigue siendo una barbaridad. Por concejal. O sea que más o menos estos, entre dieta y asesores, estarían gastando lo que gastan los concejales, los senadores nacionales, solamente en dieta. ¿Sí? Exacto. Es una fortuna. No manejan números de la pobreza como refleja la propia ciudad donde legislan, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué podrían estar haciendo tan importante que no termine de llegarle a la cantidad de gente humilde que hay en Concordia? Vayamos a la siguiente placa y vamos a ver cuántos concejales y asesores hay por partido, porque un poco los sueldos, que ya vimos que son el 85% del monto de todo el presupuesto del Consejo Deliberante de Concordia, se van en esta gente. Miren, Juntos por Entre Ríos, que es el oficialismo del gobernador Frigerio, tiene 8 concejales. Claro, son 7 concejales y la presidenta Que es la viceintendenta. La viceintendenta, correcto. Bien. Que también es del partido, con 17 asesores. 2 asesores sería por concejal. El PJ, un poco más zarpado, digamos, 4 concejales y 27 asesores. Necesitan más asesoría haciendo oposición. 4 por 6, 24. Sí. Tiene cada uno como 6 concejales, 6 asesores. ¿Para qué, chicos? ¿Qué hacen los asesores? Están muy atareados. Y La Libertad Avanza tiene 2 concejales con 7 asesores, bueno, un poquito más regulado. Estos son los que le cuestan al municipio y que pagan todos los concordianos, ¿cómo se dice? Concordenses. En este monto, que es una friolera de cantidad de guita, que es lo que le sale el Consejo Deliberante a los
Entrerrianos. El presidente solamente de costo tiene 44 millones de pesos y los 14 concejales 528 palos es lo que le tienen asignado desde la Municipalidad de Concordia al funcionamiento del Consejo. ¿Qué hacen para gastar esta cantidad de dinero? O sea, imagínense quién de ustedes tiene por año 44 millones disponibles. O sea, tenés que romperte el alma, pues serían 44 millones, dividido 12, son 3, 4 palos por 12 por 3. Mira, ya te lo hago la cuenta, pero... No nos embarremos con cuentas, no nos embarremos. No, las cuentas sí nos marean un poco Sí. a veces, ¿no? Pero... ¿Cuánto? 3.000. 3 palos por mes. 3 palos 300 por mes. 3 palos 600. 3 palos, perdón, si lo dije mal, 300 por mes sería del presidente. O sea, estamos hablando de sueldos que superan la media del mercado, porque vos vas al mercado, vas a trabajar, no sé, por decir un banco. ¿Cuánto se gana? 1.800.000 con toda la furia. Sí, de base. De base. Y estás pagándole a un tipo que no sabemos bien la función que cumple, porque si no el municipio estaría mejor, 3.600.000. O sea, totalmente Sí, todo... lo más importante es que Concordia tiene una pobreza estructural muy alta, que se mantiene a lo largo de los años y que encima afecta en su mayoría a los más nenes. Si vos ves videos de A los más chiquitos. los basurales, es bestial. Sí, Las hay un imágenes punto. son Algún terribles. día llegaremos a saber cuánto más de pobreza habría si se sacara de la estadística el costo de la política. ¿A qué voy? Está bien, ¿cuánto de estos ¿Cuánto sueldos menos abultados? Claro, habría? no, ¿cuánto más en verdad? Porque si vos sacás total. los sueldos abultados que da la política, la estadística sería real. La estadística sería real, porque esa gente tendría que tener un laburo. Claro. Obviamente, un concejal tiene la vida hecha en una ciudad así. No tanto a quienes representa. Claro, totalmente. Esa es la cosa. Es que la única manera de salvarte es meterte en política, porque no te da... Porque durante años no se generó empleo real que se Sí, sostenga en el pero- tiempo y... Igualmente es como muy, ¿cómo te puedo decir? Es indignante que el representante de una población sumida en la pobreza no le dé vergüenza gastar eso por mes y tener esa cantidad, digamos, de privilegios, ¿no? Exactamente. Así que bueno, este fue el informe de la localidad más pobre con concejales ricos. Esta Argentina no lo entenderías. Barrida y seguimos. Los políticos argentinos vieron adolescencia, señores. Ustedes dirán, ¿y cuál es la noticia? No, la noticia es que pareciera que a partir de la serie que salió en Netflix y que estuvo entre las más rankeadas, a los políticos argentinos se le cayeron ideas sobre qué hacer con la educación. Dani Seifert, el más malo de nosotros, tiene la información. Es increíble, lo contaste muy bien, porque es así, es como tipo, ay, che, estamos de campaña, ¿qué hacemos? Miremos Bueno, Netflix. mirá, ¿qué están mirando en Netflix? Uy, todo el mundo está mirando esta serie, bueno, se me ocurren ideas. Y bueno, empezó a usarse a un tanque de Netflix como bajado a las vicisitudes, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires, porque para esnobismo, nada mejor que un porteño, entonces empezaron a hacerse análisis y propuestas. Hubo propuestas de campañas por una serie. La serie puede ser buenísima, puedes interpelar, pero si vos estás lanzado a una campaña política y la idea no la tenés antes, tenés un problema. Si una serie te la trae, entonces, chicos, ¿qué vamos ¿Qué a les hacer? estamos pagando? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la primera que se puso, blanqueó directamente, que estaba mirando la serie y se le ocurrió, es Lula Levy, la candidata radical, la candidata de Lustó, que Lustó se corrió para que esta joven tome Promesa su lugar. argentina. Lucille Levy tuiteó así, directamente, blanqueando. Vi adolescencia y no pude dejar de pensar en las escuelas porteñas. Ponele. No vamos a spoilear la adolescencia, pero ponele grande. Tira datos sobre estadísticas de ansiedad y depresión en los alumnos y después abre hilo. Tiene propuestas. Tengo propuestas. Un profesional de la salud mental en las escuelas. Esa es una de las propuestas que tiene. Que, a ver, digamos, Inquietud me da, ¿eh?
A ver, ¿qué sigue? Hay un punto clave de esto, es que es verdad que hay una problemática en la ciudad de Buenos Aires, que no todas las escuelas tienen el gabinete que deberían tener, sino que tienen gabinetes rotativos, como quizás en otros distritos Obvio. tienen el propio. Dicho esto, hubo una respuesta a El Hilo, porque otra de las propuestas que tiró Lucille es muy interesante, que es crear espacios de atención inmediata con tecnología e inteligencia artificial. Ay, Dios O sea, ¡basta de inteligencia artificial! ponele ¡No! inteligencia artificial a todo. Bueno, hubo una respuesta a este hilo de 5 propuestas que la joven se le ocurrieron mirando la tele para cambiar la educación. Yo quiero hacer una pregunta. ¿No será que ponen vía adolescencia para entrar el hashtag adolescencia y lo meten en Twitter? Porque, ¿cómo puedes Puede decir ser. vía adolescencia Tenemos- y me avivé que hay problemas de salud mental en la ciudad? Se lo va a chicos? explicar una ex política y ahora compañera, colega de streaming, Ofelia Fernández, que es la lógica de un político mirando tele. Mira, escúchala. Hay que ver que esa muestra que lo está roto y te deja preocupado. La sensación que te deja es tipo, estoy preocupado. A veces uno necesita, como en los tiempos de la conversación pública contemporánea, necesita siempre una excusa para hablar de las cosas. Eso me agarró como un alivio. Wow. Y no me agarró alivio por ser una perversa retorcida a la que le alivia esta situación, sino decir, che, bueno, Netflix tiene una serie número 1 en el mundo que te guste más o menos en tal o cual detalle, muestra que algo está roto. Hay que ver que esa muestra que lo está roto y te deja preocupado. La sensación que te deja es tipo, estoy preocupado. A veces uno necesita, como en los tiempos de la conversación pública contemporánea, necesita siempre una excusa para hablar de las Sí, cosas. lo estamos Eso me lupeando, ¿eh? Primero, Ofelia, o sea, nos choreaste el fondo de Border. Este era el streaming más hermoso del país, porque todos se habían copiado de ponerse unos hilitos de luz así. Nosotros tenemos este hermoso parque que hoy está en obra, como lo verán. Y Ofelia, primero, no sé ¿cuál es el streaming donde está? Gelatina. En gelatina. Es gelatina. Besito, Al fondo. nos alegramos de haberte Inspirado. Pero bueno, inspirado. también ella explica, digamos, la lógica de un político. Hay un disparador que lo trae Netflix, Claro. es como que lo trae al cine, Sí. digamos, pero en este caso particular Netflix, porque Netflix da un contexto medio snob para Si las lo dice tratativas. Netflix, o sea, Claro. pero, chicos, ¿cuántos años hace que estamos hablando de la epidemia de salud mental que dejó la pandemia? O sea, 1000. Pero lo que necesita un político es la excusa. Claro. La excusa como para. Y ahí está el puente. Y vaya que hay excusas. Porque si no, miremos a una amiga de la casa, a la ministra de porteña de que yo la voy Educación. a entrevistar en breve. En breve. Bueno, le podemos consultar sobre esta idea. Porque mira lo que tuiteó sobre... A ver. Ahí vemos la promoción, esto salió en la cuenta de X de ella, acompañado con un texto que decía: a partir de hoy, la serie Adolescencia está autorizada por Netflix a ser utilizada en las escuelas con fines educativos. Recomendamos que todas las escuelas trabajen con la serie en los espacios de aprendizaje que lo consideren. O sea, bueno, está bien. Netflix te dio los derechos de una serie para que lo veas No le y dio los fíjate derechos. dónde. Sí, el derecho a retransmitirlo, obviamente. Pero si se puede retransmitir en cualquier lado. Claro, tenés que tener Netflix. O sea, no creo. No, me parece que no tienen Netflix las escuelas, o puede ser que ya haya un convenio, pero bueno, le da el derecho al uso en un espacio escolar. Es una autorización, pero ¿qué tiene que ver eso? Es medio espuma, porque además la serie, si uno escucha al autor, muestra una problemática de las escuelas, es claro, quien la vio lo ve, pero también apunta a las familias. Particularmente habla del vínculo entre padres e hijos con respecto al uso de la tecnología. Entonces tiene un espectro más grande que para ser utilizado como, bueno, ahora en la escuela nos preocupa esto. Y en este sentido, veíamos esta acción y veíamos la de Levy hace un rato, y a Levy en las propuestas hubo una respuesta muy gauchita que encontré que le hicieron a las propuestas que hacía la candidata radical, que es de María Elena Otegui. ¿Quién es María Elena Otegui? Es una premiada CONEX, es una investigadora del CONICET, trabaja en el INTA, es una mujer bastante prestigiosa. Y vemos que ahí va al punto de esto llevado a la campaña. Porque cuando están hablando de decir, bueno, pongamos un psicólogo, pongamos un psicopedagogo, pongamos un montón de cosas, abordemos la salud mental de la escuela, esta respuesta es muy válida. Dice, o sea, que la escuela
siga desviándose de su principal misión, que es educar, para atender problemas sociales como la alimentación, la salud y la psiquis, hasta que un día deje de ser una escuela para hacer cualquier otra cosa y volvamos a inventar las escuelas para atender la educación, ¿no? Como diciendo, no es un tema de la escuela, Claro. la salud mental, sino es un tema, bueno, de la salud pública. Claro, es un tema mucho más global. Y esa necesidad siempre desde el Estado de darle la carga de la solución a las escuelas, como fue poner comederos en las escuelas. Comedores. Sí, comedores, perdón. Digamos, eso hace a debilitar el rol real de la escuela. Cuanto más carga de objetivos le pones a la escuela, menos va a poder cumplir los propios por una cuestión básica de presupuesto, de herramientas, de un montón de razones. Entonces, en vez de colgarse de un show de Netflix, lo mejor sería pensar, bueno, cómo fortalecer en serio lo que se propone. Claro. Digamos, en ese contexto estaba también, vinieron las críticas de por qué sucedió esto. Bueno, entre lo de Netflix, estaba tuiteando, la ministra tuiteaba una cosita más en este sentido, que fue una visita que hubo a las escuelas. Sí. Acá vemos en la ciudad. O sea, después de ver Netflix dijeron vamos a ver las escuelas. Claro, entonces esto fue un mensaje para el Día del Paro. En la ciudad de Buenos Aires el aprendizaje no para. Bueno, perfecto, las Bien. escuelas funcionando, qué sé yo. Ahora está la campaña. ¿Y qué pasó? Paralelamente está la campaña. Esta imagen que ha desaparecido de las redes. Fue con la primera candidata concejal por el espacio. Exactamente, ahí las vemos. la Eso es legisladora. el pedacito que quedó. Silvia Lospenato con Mercedes Miguel visitando una escuela y hablando en clave de campaña. Bueno, esto obviamente fue bastante criticado. Los propios ex socios del oficialismo porteño salieron a criticarlo. Digo, Graciela Ocaña, la coalición cívica. Claro, lo salieron criticamos a criticar. del kirchnerismo, obviamente lo criticamos de cualquier partido Exactamente, político. no hagas campaña en las escuelas, no uses los fondos públicos para hacer campaña. Entonces, estas son las cosas donde ves algunas ideas que parece que te la venden porque son re cool, que vamos a cambiar la educación en clave Netflix, pero en verdad, si rascas un poco, es todo un poco espuma. Sí, aparte, bueno, chicos, en esto de la necesidad de que haya atención, sobre todo en los hospitales, psiquiátrica para diferentes tipos de abordajes, o sea, no hay psiquiatras. O sea, si vos querés ir a sacar un turno porque tenés un hijo con una depresión galopante de 16 años, de 15 años, de 13 años, o te preocupa porque está empezando a tener una adicción, o sea, no hay turnos en los hospitales porque no hay guardias psiquiátricas en la mayoría de ellos. O sea, ahora el gobierno de la ciudad lo que está haciendo es impulsando el nido en la ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo que pasa en San Isidro. Sí. El nido sí es un centro de atención Claro. que sirve por lo menos acá en San Isidro sirve para estimulación temprana, podría servir para salud mental, pero bueno, nada, háganlo. ¿Cuántos van a ser por región? La ciudad de Buenos Aires tiene un montón de habitantes y metan la energía en eso, no en el video sobre lo que podríamos hacer a partir de la serie, Claro. que es ganchera. Y en ¿no? particularmente lo que planteaba Levi, de incorporar psicólogos o psiquiatras a la escuela. No es el camino. No. No es poner el consultorio que los chicos deberían ir llevados con la integración familiar a ser evaluados. O sea, no tienen que hacer terapia en la Hasta es escuela. los contraproducente, chicos. me parece. En Claro. Sí, tal De vez- última, sí reforzar el equipo de psicopedagogos, obvio, más vale. No, que o sea que tal vez la escuela tenga el compromiso de poder advertir a los padres sin tener miedo de que el padre se enoje sobre Exactamente. algún síntoma y tener una derivación rápida hacia un centro de salud, porque si vos le tirás el bardo a un padre y el padre no tiene a dónde ir, o sea, queda en la nada el problema, porque Claro. esto es lo que pasa, ¿no? Sí, igualmente la serie también le tira un poco la responsabilidad a los padres, no en el sentido de querer encontrar culpables o no, sino en el sentido de decir, bueno, hay algo que no están viendo, que no estamos viendo como sociedad, que es obvio existe un yo digital, un yo físico, que se te va de las manos, porque Claro. no, son cosas que no podés entender Sí, porque y toda están esta pasando cultura ahora. ¿cómo se llama? Incel, Incel. que yo desconocía, que está bueno que todos los padres conozcamos, que pone en la mesa, bueno, hay una cultura incel que tiene que ver con
la aceptación o no de las personas por su aspecto físico y la validación que pueden tener frente a alguien. Célibe involuntarios. Sí, Claro. sí, sí. De hecho, Célibe tiene. involuntario es que nadie quiere estar con vos, nadie quiere garchar con vos porque no estás bueno. Y vas a seguir siendo Dicho virgen. simplificado es el mote de Virgo, es la reivindicación de la cultura Virgo, digamos, Claro. es el incel. Y que implica también, bueno, ciertos rencores con los que en efecto te hicieron bullying también. Claro. Entonces es una consecuencia de la consecuencia. Eso es algo abordable en Que las ahora- escuelas. Ahora, eso no es para hacer campaña, no es para montar servicios de salud dentro de la escuela, y menos es para sacarse fotitos o quedar cool en un comentario. Me parece que la campaña es otra cosa. Señores, estamos llegando al final de Oveja Negra y como siempre le hacemos algún homenaje a los demás streamings que Me agarró calor, tienen... Epa, No, viste que cada uno se viste cada uno como quiere hoy en estás. día. Perdimos un poco la formalidad. Le estamos- Mira qué lindo Vos te que trajiste estoy. un mono con coso, con un Yo me traje acordeón. un mono. Sí, Yo no. tendría que haberme traído una remera de Whitney Houston. Es el Whitney Houston, no we tengo have a nada. problem. Y un busito con... Claro. No, yo no me traje Corregime. nada, perdón. Solo mostré mi corpiño. Mostremos ignorancia, eso está bueno. Está recopado, Está es la re moda. en boga en los streamings argentinos, señores. Que el fenómeno streaming argentino es insólito en el mundo, porque claro, es como una moda que en ningún lugar del mundo está tan a full, pero bueno, también con qué contenido. Yo creo que porque en Argentina se escuchó mucha radio, entonces ahora se pasaron todos al streaming. Puede ser. En el mundo no se Cállate, vos escuchaba tenés tanta una radio. camiseta de fútbol. ¡Cállate vos! Me voy a ver a Whitney. Mono, cállate vos. Chau, chicos. Nos vemos la próxima. Oveja Negra, Escuela La Nata, aquí por Borde del Periodismo. Suscríbanse, sean parte de nuestra comunidad, sigan el contenido que vamos subiendo en nuestra programación, denle like and subscribe. Y háganse miembros. Y háganse miembros. Es Pongan fundamental. algo, por favor, que esto come mucho. Nos vemos la próxima. Chau.